Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Aquí transmitiendo desde nuestras casas, desde nuestros hogares todavía. Gracias a Dios le damos porque el Señor nos ha permitido tener salud, porque Dios nos ha permitido estar aquí en su gracia, en su misericordia, y Dios nos permite, hermanos, seguir alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Gracias por toda la iglesia, por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Ellos acaban de terminar su escuela bíblica de vacaciones, fue todo un éxito, gracias a Dios, porque la palabra de Dios fue sembrada en sus corazones. Bien, veamos hoy a la luz de la palabra, hermanos, aquellas situaciones en las cuales pudiéramos pensar que estamos solos, cuando en realidad estamos siempre acompañados con el Señor Jesucristo y su misericordia en nuestras vidas. Veamos una historia en Hechos capítulo 27 y 28, hermanos, que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un guerrero de la prédica de la palabra a los gentiles. Gloria a Dios, él nos muestra y nos enseña que con el valor de servirle a Dios, hermanos, sí podemos decir como él lo dice en una de las cartas: gloria a Dios, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida, la cual me dará el Señor a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Gloria a Dios, hermanos, damos por la vida de todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos a iniciar, no sin antes hacer una oración, pedir a Dios que Dios nos bendiga con su palabra, que nos dé sabiduría, que traiga a nuestra mente y a nuestro corazón, gloria a Dios, su hermosa palabra, para que reflexionemos en ella y siempre tengamos un área de oportunidad de nuestra vida que mejorar a través de la enseñanza de la Escritura. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, Señor, en esta hora y bendecimos tu nombre, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta transmisión, para que las personas que escuchen esta palabra, Señor, llegue a sus corazones, los haga meditar que no estamos solos, a pesar de los naufragios, a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Ponemos en tus benditas manos todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y en cualquier parte del mundo donde se alaba y glorifica tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo inició su ministerio, hermanos, en circunstancias en las que la misma iglesia desconfiaba de él por todo lo que había hecho con la iglesia primitiva, pero después tuvieron la confianza porque Dios había hecho la obra en sus corazones, en su vida, básicamente. Y también, hermanos, era acosado, perseguido por los judíos. En esta ocasión, hermanos, Pablo se dirige a Roma, donde va prácticamente a terminar su ministerio, no sin antes escribir varias cartas a todas las iglesias que él había fundado por el Asia Menor. Gloria a Dios, donde dirige cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas, etcétera, etcétera, hermanos. Lugar donde pareciera que ahí se había acabado su ministerio, en realidad ese tiempo le sirvió en la cárcel para confirmar el ministerio a través de cartas, a través de enseñanza, a través de doctrina. Y damos gracias a Dios. Cuando Pablo se dirigió a Roma, hermanos, era un viaje desde Israel hasta Roma de aproximadamente 3 meses en barco. Pero súmenle ustedes el riesgo de estar en alta mar, de no contar con la tecnología con la que hoy se cuenta para de alguna manera conocer el tiempo, el estado del tiempo, el estado del clima. Y Pablo, junto con 274 personas, hermanos, tomaron una embarcación para ir a Roma. Y créanme que la pasaron muy difícil. La Biblia dice, hermanos, que fue una tormenta tan furiosa, que ellos pensaban que iban a perder la vida. Pero el apóstol Pablo, siempre confiando en el Señor, un ángel de Dios le dijo a Pablo que él llegaría hasta Roma, que no se preocupara, que ni él ni la gente que estaba allí con él, hermanos, se preocuparan. ¿Por qué? Porque ellos iban a llegar. Se iba a perder la nave, se iban a perder los enseres, se iban a perder toda la carga, pero que sus vidas serían guardadas. Les voy a leer una parte de la Escritura, hermanos, donde Pablo comenta, hermanos, Pablo es enviado en Roma en capítulo 27. Toman diferentes embarcaciones, hermanos. Primero toman una embarcación, después otra de Alejandría, y finalmente la última embarcación, hermanos, que lo va a llevar hasta Roma.
La escritura dice que entonces una tempestad en el mar, hermanos, se levantó. Hermanos, siendo combatidos por una furiosa tempestad, hermanos, empezaron la nave, hermanos, pues a no tener control sobre ella. Dice la Biblia que para que salvaran su vida, hermanos, tuvieron que arrojar al mar todos los aparejos, toda la carga para que la nave se aligerara y fuera menos riesgo el perder la vida. 274 personas estaban en esa nave, hermanos. Pablo les había hecho un comentario, les dijo al centurión que no era el tiempo correcto, porque incluso Pablo ya había sufrido 2 naufragios, que no era el tiempo correcto de navegar, y sin embargo el centurión le dijo a Pablo que no le hizo caso, más bien le hizo caso al capitán de la embarcación y al dueño de la embarcación, y dijeron que sí, era tiempo de poder navegar, que no les iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. Pablo no se había equivocado, hermanos, pasó ese naufragio, este tercer naufragio para él, pero donde Dios preservó su vida. ¿Por qué? Porque todavía tenía mucho que hacer por las iglesias, tenía que confirmar a través de la palabra la enseñanza, como hoy lo hacemos, hermanos, a través de estos medios. Queremos confirmar la enseñanza de Dios en nuestras vidas, decirles a todos que a pesar de que la tempestad, hermanos, se levante una furiosa tempestad contra nosotros, Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar, Dios va a hacer que nuestra vida sobresalga, hermanos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estas enfermedades, de esta enfermedad que se desató a nivel mundial. Dios ha guardado nuestra vida, Dios ha guardado la vida de la iglesia, de los hermanos. Oramos por aquellos pues, que tienen temor, que tienen alguna circunstancia, hermanos, económica, difícil. Oramos porque Dios no nos va a dejar. La Biblia dice, hermanos, que Pablo recibió un mensaje de parte de Dios que le dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido, junto con todos los que navegan contigo, la oportunidad de vivir. Pablo no solamente era un apóstol, sino que era un hombre fuerte, valiente, que al final de este naufragio fue el único que les daba ánimo a la gente, hermanos, y le decía a cada uno de ellos: no temas, vamos a estar bien. Y es lo mismo que dice la Biblia en Isaías, hermanos, 40-41, gloria a Dios, en sus capítulos y versos, en los que dice el Señor en su palabra que no temamos, que Él está con nosotros, que Él nos toma de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Entonces eso nos da una plena confianza de que a pesar de estar viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, hermanos, Dios está con nosotros y no nos va a dejar de su mano de poder, porque Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios en su grande amor y misericordia se compadece y se acuerda que somos polvo. Él no olvida la obra de sus manos. La Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre, y Dios no dejará la obra de sus manos abandonada, siempre nos va a guardar. Entonces Pablo, hermanos, por tanto le decía así: varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me lo ha dicho. ¿Cuántos confiamos en Dios, hermanos? Porque Dios nos lo ha dicho. Bendito sea su santo y glorioso nombre, que Él no nos deja de su mano, que Él, a pesar de la furiosa tempestad, que el enemigo, que las mismas circunstancias que nos rodean para que nuestra fe crezca, pudieran estar en contra de nosotros, Dios es mayor, y Dios siempre nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Hermanos, el momento más difícil de este naufragio fue de 14 días, hermanos. Todo aquello fue oscuridad, no se veía ni el sol, no se veía, hermanos, ni las estrellas que los pudiera guiar para darles una señal de dónde estaban ubicados. Aproximadamente, decía yo al principio, que se tardaba un viaje de 3 meses, hermanos, pero yo creo que en condiciones normales. Sin embargo, frente a tempestades, frente a circunstancias, el viaje se prolongaba y por lo tanto, hermanos, el tiempo era mayor para poder llegar. 14 días fue el momento más difícil, hermanos. Miren, sin alimentarse, sin tener el alimento suficiente, sin ánimo de seguir adelante,
¿Cuántas veces te has encontrado así? Ya casi sin recursos, con tristeza, con preocupación. ¿Qué va a ser de tus hijos, de tu familia? Y mira, Dios es bueno porque a pesar de estos 14 días que pasaron, dice la Biblia, hermanos, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Fíjate, cuando nosotros pensamos que ya no tenemos alternativa, que ya no tenemos solución, nos acercamos a un lugar seguro. La Biblia dice que ellos empezaron a aventar, hermanos, sus instrumentos, hermanos, su sonda para ir midiendo la profundidad, y la primera fue a 20 brazas, y pasando un poco más adelante la volvieron a echar la sonda y se dieron cuenta que a 15 brazas, y así fueron dándose cuenta, hermanos, hasta que encalló la nave, hermanos, y llegó a un lugar donde se pudieron, hermanos, bajar nadando para llegar a la orilla de una isla. Una isla, hermanos, que Dios tenía preparado, hermanos, que Dios tenía un lugar especialmente para Pablo. Él iba a hacer todavía milagros, hermanos, a través del Señor Jesucristo, gloria a Dios, a través de su palabra, a través de su mano de poder. Amén. Dice la Biblia, hermanos, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Y cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Prácticamente aquella nave fue destruida por la misma tempestad, por las olas fuertes, hermanos, encallaron y se veían en una situación complicada. Pero entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, dice la Biblia, hermanos, estoy leyendo en el capítulo 27, los últimos versos, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás aparten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, como Pablo les había dicho al principio, que toda la nave se iba a perder, pero sus vidas iban a estar guardadas. Gloria a Dios, hermanos, porque en los momentos más difíciles siempre también va a haber gente que se acerque con nosotros, mostrándonos la misericordia de Dios, mostrándonos, hermanos, el amor, mostrándonos, gloria al Señor, la posibilidad de acercarse con nosotros y ayudarnos y bendecirnos y podernos ayudar. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 28, continuando con esta historia de este naufragio: estando yo a salvo, dijo el apóstol Pablo, supimos que estábamos en la isla de Malta. Bien, la isla de Malta es una isla que está enfrente de Sicilia, hermanos, enfrente ya en territorio de Italia. Hermanos, era una isla que si no hubieran llegado a este lugar y hubieran quedado, hermanos, a la deriva en el mar, ellos tal vez hubieran llegado a Túnez, al norte de África, pero ya muertos, porque si ya llevaban de por sí 14 días con problemas, con dificultades de la tempestad, hermanos, de esta gran tormenta, imagínense todavía viajar 200 millas hacia el norte de África. Es muy probable que sí hubiera llegado a la embarcación, pero posiblemente toda la tripulación hubiera muerto. Pero no estaba eso en las manos de Dios. Esto que nos enseña, amados hermanos, en esta mañana, nos enseña efectivamente lo que dice la Escritura, que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos. Siempre todo está bajo el control de Dios, hermanos, aunque pareciera difícil, aunque pareciera, hermanos, que no tenemos alternativa, que no hay solución para nosotros. Miren, hermanos, va a aparecer esa isla de Malta, ¿verdad? Esa isla, esa tierra de salvación, por así decirlo, esa tierra de refugio, esa tierra donde uno vuelve a llegar, recobra el ánimo, se levanta uno con fuerza, porque todavía
el viaje de Pablo, aunque ya era más corto a Roma, hermanos, de todos modos estaba pendiente de que desde allá él le diera testimonio a los romanos de la verdad de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Entonces llegaron a este lugar de Malta. Dice la Biblia que los naturales, en otras versiones dice bárbaros, porque eran considerados bárbaros aquellas personas que no hablaban o en griego o en latín. Ellos tenían su propio idioma maltés, ¿verdad? Pero fueron tratados, hermanos, se dieron cuenta porque como una isla habían padecido seguramente parte de esa tormenta, trataron con gran humanidad. La Biblia dice así, con no poca humanidad, con gran humanidad lo puedo decir, a los que llegaron, a estos 274 náufragos. Nos recibieron a todos. Hermanos, llegaron en un tiempo donde había lluvia, donde hacía frío, recuerden que era invierno. Entonces, Pablo, queriendo ayudar, porque era de los únicos que tenía ánimo de vivir, de sobrevivir en el Señor, porque había recibido la palabra de Dios, de que él estaría bien, hermanos, y que era necesario comparecer ante César. Entonces él confiaba en esa palabra, en la palabra de nuestro Dios. Él se puso a recoger, hermanos, leña para hacer una gran fogata y todos los hombres se pudieran calentar alrededor de esta fogata. Gloria a Dios. Hermanos, al recoger leña, varas y todos, una víbora, hermanos, dice la Biblia, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Se le prendió en su mano, lo mordió, hermanos, fuertemente. Cuando los hombres naturales o bárbaros o nativos de Malta se dieron cuenta, vieron colgando esta serpiente, hermanos, mordiendo la mano de Pablo, dijeron lo siguiente: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, pero la justicia no lo va a dejar vivir. Es importante, hermanos, que notemos que no todas las cosas que nos pasan alrededor de nuestra vida es con el ánimo, hermanos, de destruirnos. Jamás Dios lo hará de esa manera. Dios siempre nos va a bendecir y siempre aquellas pruebas y luchas que tengamos siempre van a ser para fortalecernos, para darnos esperanza, para aumentar nuestra fe. Hermanos, fíjense, el apóstol Pablo, después de padecer este naufragio, ahora es mordido por una serpiente sumamente venenosa, porque la Biblia dice que cuando los naturales, la gente nativa de esa isla se dio cuenta, dijeron algo de Pablo, hermanos, dice, este hombre debe algo, seguramente es homicida, se salvó del mar, pero no se puede salvar de la justicia. Pensaron de esa manera. Van a venir pruebas a nuestras vidas, luchas, y la gente va a pensar, ¿y eso que son hijos de Dios? ¿Y eso que alaban y glorifican el nombre de Dios, que leen la Biblia, y les pasa esto? Pues sí, pero ¿saben qué? Dios nos va a dar la victoria, y siempre nos la ha dado, hermanos. Hay una enseñanza preciosa en esta escritura, en la cual dice la Biblia, hermanos, que Pablo se sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció. La gente estaba esperando, hermanos, que él se hinchara de su cara o cayese muerto de repente, porque sabían, hermanos, que a otras personas les había pasado de igual manera y pensaban que a Pablo les iba a suceder de la misma manera. Es como si hoy nos enteráramos que alguien de la iglesia se enferma de COVID, hermanos, de esta enfermedad terrible, hermanos, que no te permite tener su oxígeno suficiente, que llegas con tus pulmones mal y que se espera que mueran, ¿verdad? Que los intuben y que después, hermanos, a lo mejor les hagan un tratamiento, algunos se salvan, otros están falleciendo en gran cantidad, hermanos, y así esperaban que el apóstol Pablo muriera, que se empezara a hinchar, que su laringe se empezara a cerrar y no pudiera respirar y cayera muerto. Aparentemente la justicia de Dios. Pero ellos no sabían, hermanos, que este es un siervo de Dios, el cual Dios tenía planes y propósitos para su vida. Viendo ellos que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Fíjate lo que es la circunstancia de pasar de ser juzgado como un asesino, como un homicida, ahora, hermanos, era juzgado y dijeron que era un Dios. ¿Por qué? Porque el veneno de aquella serpiente no hacía el efecto que ellos esperaban que pasara.
¿Cómo es Dios, hermanos? A veces también, ¿verdad? Hay un proverbio suelto en el mundo que a veces después nos llueve sobre mojado, a veces tenemos una prueba, a veces viene otra prueba en nuestra vida, pero siempre Dios está con nosotros y nos va a proteger de cualquier peligro, de cualquier mal. Y fíjate cómo Dios tenía un propósito, hermanos. Para aquellos naturales, para aquellos bárbaros, hermanos, Dios tenía un plan. Para Pablo, Malta había representado, para Pablo y toda la tripulación, junto con el centurión, había representado Malta el lugar de salvación. Para los naturales, los bárbaros que vivían allí, Pablo representaba, gloria a Dios, en Cristo Jesús. ¿Consideraron que era un Dios, hermanos? No, sabemos que no. Sabemos que solamente hay un Dios verdadero, al cual alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Pero Dios tenía un plan y un propósito. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció, fíjate, el propósito de Dios. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Y sanó. Y no fue el único, dice la Biblia. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Te imaginas el testimonio? El testimonio tan grande del apóstol Pablo de orar por la gente, después de ser náufragos, hermanos, de estar a punto de morir. Ahora ellos representaban, por así decirlo, permíteme el término, la salvación para sus enfermedades, la salvación para sus angustias, la salvación para todos sus problemas. Fíjate cómo es el Señor, que Dios ya tenía previsto todo esto, hermanos, que Dios estaba en sus planes, que llegara Pablo con toda esta gente. No solamente, seguramente, hermanos, se convirtió la gente natural de esta isla de Malta. Hoy se conoce esta bahía como la bahía de San Pablo, hermanos. He visto imágenes a través de estos medios tecnológicos y se ve muy hermoso ese lugar, pero así de hermoso fue peligroso en su momento. Pero hoy representaba, por ejemplo, para el padre de Publio, hermanos, un hombre que era muy rico allí en Malta. Dice la Biblia que era dueño de muchas propiedades, hermanos, y de mucha gente que fue sanada. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene propósitos para nuestra vida? Que no todo lo que pasa alrededor de nosotros es para que quedemos allí, hermanos, sumidos en nuestra angustia, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Al contrario, Dios, en medio de las circunstancias, nos va a permitir alabar y glorificar su nombre. Aún en alta mar, aún en riesgo, en tormenta, estando en tormenta de furia, hermanos, Dios está con nosotros. Y al lugar que lleguemos, no solamente vamos a llegar bien, sino que vamos a representar el bien para otras personas. Qué bueno, hermanos, que a través de estos medios podemos compartir de la palabra. Porque a lo mejor a mucha gente le da pena acercarse a un templo, a que lo critiquen, a que lo juzguen. La verdad que es el mejor lugar. Te lo recomiendo, te lo sugiero. Pero si aún así sientes temor o pena de acercarte, por lo menos ve este material, ve estos videos donde esta palabra está aquí escrita y donde tú puedes dar, ¿verdad?, veracidad a lo que estamos diciendo aquí en la Escritura. Puedes discernir aquí lo que dice la palabra del Señor y te darás cuenta que Dios es Dios de poder. Y a Pablo no le pasó nada ni en el mar ni en la tierra, porque Dios tenía un propósito para su vida: compartir del Señor a todos los gentiles, porque recuerden que Pablo, Dios lo había llamado para eso, que sería, hermanos, instrumento para ir ante reyes, para ir ante gente pública, hermanos, muy importante, para ir a todos los gentiles, para extender el evangelio. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno, y pareciera que una circunstancia nos lleva a otra más grave. No lo veas de esa manera. En eso va a haber victoria, porque Dios siempre nos ayuda a vencer. Gloria a Dios. Dios siempre nos ayuda con su misericordia, con su verdad. Aunque venga el enemigo en forma de furia, de tormenta, o que venga en forma de serpiente, hermanos, si nos quiere herir, la Biblia dice, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que si fuéramos, hermanos, sorprendidos por una serpiente, por el mal, por el veneno, no va a hacer nada en nuestras vidas. Dios nos va a guardar hoy y siempre. Y aparte, vamos a hacer la obra de Dios en la gente que no lo conoce, porque nuestra vida
aún en prueba y en lucha, será de testimonio para los demás, para que otros crean en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración a Dios y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Recuerda que nada puede contra la iglesia. La iglesia tiene la victoria en Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial. Esta palabra nos enseña que pueden venir a nuestra vida tormentas, dificultades, acechanzas del diablo, pero recordemos que tú siempre nos vas a dar la victoria, Señor. Que tu ángel, así como apareció con Pablo para decirle que tuviera ánimo, que él era necesario comparecer ante César, que nosotros tengamos ese ánimo de seguirte siempre, Padre Santo, a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias, a pesar de que oímos que nuestros vecinos, familiares, gente que hemos conocido se ha enfermado. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confiamos en tu palabra, Señor. Tú tenías un propósito para aquellos 274 personas que iban a naufragar, pero también tenías un propósito para que esa gente de Malta conociera de tu palabra, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. No habrá poder que destruya tu iglesia, no habrá poder que pueda destruir lo que tú ya iniciaste, tu buena obra en nuestras vidas. Solo te pido que la perfecciones hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, amado hermano. Todo esto lo puedes corroborar en Hechos capítulo 27 y Hechos capítulo 28. Dios tiene un plan grande para tu vida, para mi vida. A pesar de las circunstancias, siempre vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén.